Hola a todos. Espero que disfruten de esta novela y luego me ayuden a elegir el fin de semana cuáles de las otras novelas debo continuar subiendo. Sin más preámbulos, adentrémonos en el Sendero Dao. Saga de los Soles Gemelos. Una ciudad de no muertos, un páramo helado, un océano azul celeste repleto de peligros. La única protección para la humanidad contra la oscuridad que envuelve su mundo es la luz de los soles gemelos. Will Bromur es un noble sin talento, un mago sin ambición ni determinación. Expulsado de su hogar por su familia, se ve obligado a enfrentarse a los peligros del mundo exterior. Libro 1, Capítulo 1, Guillermo el Derrochador, Parte 1. Wilhelm Bromur, el hijo menor del conde Tiberio Bromur, agonizaba. O al menos, eso creía él con la intensidad de un mártir. Sabía sin lugar a dudas que su fin se avecinaba, pero el destino se estaba demorando cruelmente. Temblando bajo una montaña de mantas y empapado en un sudor frío, yacía gimiendo en su lecho. Un rítmico latido en su cráneo, como un tambor que la muerte usaba para anunciar su llegada, sumado a un gusto amargo en la boca, eran pruebas irrefutables, obviamente, había sido envenenado. Muerto en la flor de la vida. ¿Qué he hecho para merecer un destino tan cruel? Gimió Will contra su almohada. Ay, ¿qué hará el mundo sin mí? ¿Cómo se consolarán todas las chicas del imperio cuando me haya ido? Pensar que yo, amada por todos, sería asesinada con tanta hazaña. Y piensen en la conmoción que esto causará en la capital. Y Guillermo el valiente, Guillermo el audaz, Guillermo el incomparable de su generación, muerto. Tiene resaca, señor, murmuró una voz flemática a un costado de la cama. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a calumniarme, yo, bebiendo? Esto es obviamente obra de algún vil brebaje. Se metió en el té, sin duda mientras hablaba de literatura en la academia, continuó Will, refugiado bajo las sábanas. O cuando estaba bebiendo en el pabellón Girasol con los señores Peveri y Baines, señor. Creo que mencionó que una nueva cortesana estaba apareciendo, insistió la voz con implacable memoria. Oh, bueno, murmuró Will, su dramatismo perdiendo fuelle. ¿Quiere que vaya a buscar a la hermana Grace, señor? Ofreció la voz. Bien. Will oyó los pasos de su sirviente alejándose y el suave clic de la puerta. Poco después, el eco de pasos regresó y la puerta se abrió con vigor. Así que, dicen que lo pasaste genial anoche. Exclamó una voz nueva y entrecortada, cargada de una vitalidad que a Will le resultó ofensiva. Envenenado. Dudo que cualquier veneno tuviera algún efecto en la cantidad de vino que bebiste. Por el olor, también te bañaste en él, continuó la hermana Grace, implacable. Por favor. Detén. Cura. Cabeza. Bien, pero solo porque tu padre me pidió que te cuidara, cedió ella. Will percibió un leve murmullo de encantamiento antes de que un cálido resplandor inundara sus extremidades. La niebla de su mente comenzó a disiparse y la presión en sus sienes cedió. Gracias, hermana, dijo Will, recuperando algo de dignidad. De nada. Te sugiero que te asees, debes estar en la academia dentro de una hora, sentenció la hermana Grace antes de retirarse. Will abrió finalmente los ojos en la penumbra. Las pesadas cortinas protegían la habitación de la inclemente claridad exterior. Al incorporarse, evaluó el caos de su enorme cama de 4 postes, un nido de mantas revueltas y almohadas por doquier. Distinguió una mancha de vómito en una esquina, un recordatorio gráfico de sus excesos. En la mesita de noche, un lavabo desprendía un tenue vapor. En el suelo, su ropa formaba una cordillera de seda y lino, con una bota solitaria asomando entre los pliegues, la otra seguía puesta en su pie derecho. Gimiendo por el esfuerzo, Will se sentó erguido, sintiendo el gélido suelo de piedra contra sus pies. Estaba convencido de que la hermana Grace le había dejado un rastro de resaca como un correctivo moral. Se dirigió al lavabo y se frotó el cuerpo con el agua con aroma a rosas, tratando de borrar el rastro de vino rancio. Tras desnudarse, seleccionó su atuendo, pantalones negros, camisa blanca y un abrigo de seda negra con intrincados hilos de plata que dibujaban enredaderas en las mangas. Se alisó la melena negra, deshaciendo los nudos con brusquedad, y se enfrentó al espejo.
El reflejo mostraba a un Wilhelm Bromur atractivo, alto, esbelto y de piel pálida, con pómulos altos y ojos azules profundos. Parecía un noble impecable, aunque las ojeras y una palidez enfermiza delataban su reciente agonía. Respiró hondo y abrió las cortinas. La brillante luz azul de Secundus lo golpeó con tal fuerza que se protegió el rostro, maldiciendo su propia existencia. La luz reveló el desastre total, sillas volcadas, copas vacías y botellas por doquier. Tras asegurarse de lucir presentable, recogió su mochila y su monedero. Al revisar este último, soltó una mueca, sus fondos se habían evaporado significativamente desde la tarde anterior. Libro 1, Capítulo 1, Guillermo el Derrochador, Parte 2. Will abrió la puerta y salió de la habitación, avanzando por el pasillo. El aire fresco le hizo comprender de golpe lo rancio y terrible que era el ambiente en su dormitorio. El olor era tan persistente que sintió una punzada de culpa por haber permitido que la hermana Grace lo viera en ese estado. Sin embargo, Will acalló rápidamente el pensamiento y adoptó su habitual y ensayada expresión de indiferencia y altiva arrogancia. Era algo que le habían inculcado una y otra vez, independientemente de sus verdaderos sentimientos, en público siempre debía mostrar una cara imperturbable. Mientras caminaba, vio al dueño de la voz que lo había despertado. Su sirviente personal, Miles, vestía su uniforme habitual, pantalones gris oscuro, camisa blanca y un abrigo negro con el escudo de la familia Bromur prominente en el pecho. Miles era un hombre mayor, de rostro bien afeitado, ojos profundos y cabello oscuro. Señor, el carruaje ha llegado para traerlo a la academia, anunció Miles. Muy bien, asintió Will, continuando hacia el recibidor de la mansión con Miles siguiéndolo de cerca. La propiedad se encontraba en el distrito noble de la capital y pertenecía a los Bromur desde hacía generaciones. Utilizada para las visitas oficiales o para que los jóvenes de la familia asistieran a la Academia Imperial, era una construcción amplia y extensa, de fachada de mármol blanco, jardines impecables y ventanales altísimos. Will abandonó el edificio y se dirigió por el camino adoquinado hacia el carruaje. El vehículo era negro y lucía en el lateral el gran blasón familiar, dos ciervos chocando sus cuernos sobre un campo gris. El interior resultaba acogedor, con madera pulida, asientos de cojines rojos y grandes ventanas abiertas al exterior. Miró al cielo y, calculando la hora por la posición de Secundus, determinó que era cerca del mediodía. Las clases empezaban en 1 hora, llegaría con un retraso elegantemente calculado. Con un leve gesto de cabeza a Miles, Will indicó al cochero que se pusiera en marcha. Mientras las mansiones y edificios desfilaban tras la ventana, Will pensó distraídamente en las lecciones de la tarde. Se había perdido las meditaciones matutinas, algo que no le preocupaba en absoluto. El resto del día estaría dedicado a la teoría y la historia, materias que consideraba monótonas. Con la influencia de su familia, su futuro en el imperio estaba garantizado. La academia no era más que una nota al pie en su biografía, un trámite que simplemente debía soportar. Interrumpiendo su ensimismamiento, vio la academia perfilarse en el horizonte. A pesar de su fingida indiferencia, no pudo evitar quedar impresionado. Blanca y reluciente, con agujas elegantes que buscaban el cielo, jardines cuidados al detalle y grandes vidrieras que filtraban la luz de los soles. La Academia Imperial era uno de los lugares más hermosos de la capital, solo eclipsada por el Palacio Imperial. El carruaje aminoró la marcha hasta detenerse frente a las puertas principales. Wilhelm finalmente había llegado. Libro 1, Capítulo 2, El corazón del saber mágico. Al descender de su transporte, Wilhelm se encaminó hacia los grandes portones de la Academia de Magia, los cuales permanecían abiertos de par en par. Buscó entre sus pertenencias hasta dar con un distintivo rúnico. Aquel objeto era la llave para disolver los sellos de seguridad que custodiaban el recinto. Tan pronto como cruzó el umbral, una oleada de energía revitalizante recorrió su espina dorsal. Era el eco de las protecciones del instituto, un entramado defensivo tan sofisticado que pasaba inadvertido para el ojo común, pero cuya presencia era una constante advertencia sobre el poder que allí residía. El joven noble enfiló sus pasos hacia el pabellón dedicado a la teoría mágica.
El campus no era una simple escuela, sino una metrópoli en miniatura donde senderos de piedra pulida serpenteaban bajo la sombra de árboles ancestrales. A los costados, parterres de flores meticulosamente cuidadas estallaban en un arcoíris botánico. El ambiente en la academia poseía una fragancia única, una mezcla de clorofila, tierra húmeda y ese inconfundible rastro de ozono que delataba la saturación de maná en el éter. A su paso, Will ignoró los diversos tenderetes improvisados por los alumnos. En estos mercadillos escolares se comerciaba con todo tipo de mercancías, desde elixires de reciente destilación hasta reliquias rescatadas de ruinas olvidadas o componentes orgánicos extraídos en expediciones peligrosas. Este sistema de comercio permitía que aquellos con menos recursos pudieran costear su educación mediante el trueque y la venta, mientras que los herederos de linajes prestigiosos preferían establecer comercios estables y lujosos que servían a la élite estudiantil. Sin dedicarle un solo segundo a la oferta comercial, Will alcanzó el edificio de ladrillo donde se impartían las cátedras de teoría. La arquitectura del lugar destacaba por su asombrosa cantidad de ventanales, la luz natural era una herramienta indispensable para el análisis de los grimorios y la realización de apuntes. Una vez dentro, el vestíbulo bullía con la energía de los estudiantes que aguardaban el inicio de la jornada. Wilhelm buscó un rincón tranquilo en el área de descanso y se desplomó en un asiento, cerrando los ojos para recuperarse del breve trayecto. No le interesaba socializar, pero permitió que el murmullo de las conversaciones ajenas fluyera a su alrededor, usándolo como un medio para recolectar información de segunda mano. Dicen que pillaron a Emily y a Pierce en una situación bastante comprometida en la biblioteca del segundo piso, cotilleaba una chica a su izquierda, alimentando el flujo de rumores banales. ¿Alguien tiene lo que se explicó ayer sobre la ritualística de los chamanes trasgos? Me falta toda la parte central, se lamentaba un alumno cercano. Sin embargo, una charla en particular captó su atención. Un estudiante de voz contenida, cuyo parentesco con un alto mando de la Legión Imperial era de sobra conocido, le confiaba un secreto a su compañero. Mi tío me ha confirmado que nuestro grupo participará en una batida de exterminio contra goblins al anochecer. Ya han localizado los nidos hacia el oriente, dicen que será una limpieza rutinaria cerca del límite fronterizo. Wilhelm entreabrió un ojo, sintiendo un atisbo de curiosidad por primera vez en el día. Vaya, parece que por fin habrá algo de acción real, reflexionó internamente. El estrépito de bancos moviéndose y el barullo de la multitud indicaron que las puertas del aula se habían abierto. Con una pereza manifiesta, Will recogió sus bártulos y se unió al flujo de personas. El salón principal tenía la estructura de un anfiteatro clásico. Wilhelm subió hasta las filas superiores, buscando su ubicación predilecta en la zona más alta. Desde allí, con el podio del instructor al frente y un cristal de proyección masivo a su lado, tenía una perspectiva privilegiada de los casi 200 asientos que se ocupaban rápidamente. Mientras aguardaba, su mirada vagó por la sala, deteniéndose con insistencia en un atuendo que destacaba entre la sobriedad académica, un vestido de seda en un tono vino profundo, de confección sureña, que se ajustaba con precisión a la figura de un estudiante unos niveles más abajo. La elegancia de aquel corpiño se convirtió en su principal distracción hasta que una voz potente rompió el ambiente. «Saludos, aspirantes», exclamó el responsable de la asignatura al entrar. El mago Argus Tidelock tomó asiento tras el atril, luciendo una túnica nívea con ribetes de plata. Tidelock era el ejemplo vivo del éxito prematuro. Había alcanzado el quinto círculo de poder antes de empezar el curso, ganándose el respeto de la institución y la admiración, o envidia, de sus pupilos. En la sesión de hoy analizaremos la configuración de las matrices para las evocaciones de rango 2. Veremos cómo calibrar los parámetros de alcance, potencia y estabilidad temporal. Como bien saben de sus años iniciales, este nivel requiere no solo la estructura base, sino también, el discurso del profesor se convirtió en el telón de fondo de una mañana que Wilhelm esperaba superar pronto. Libro 1, Capítulo 2, El corazón del saber mágico, Parte 2. Mientras el instructor desglosaba las complejidades de las estructuras mágicas, el enorme cristal que presidía el aula comenzó a emitir un fulgor rítmico.
De repente, una representación tridimensional se materializó en el éter, flotando sobre las cabezas de los estudiantes. Era una matriz de encantamiento vasta y laberíntica, cuya forma evocaba la geometría de un copo de nieve helado, pero compuesta por una red infinita de filamentos luminosos, espirales de energía y trazos curvos. El maestro Tidalock comenzó a señalar sectores específicos de aquel diagrama etéreo, diferenciando los cimientos de los niveles previos de las nuevas variables que dictaban el radio de acción, la virulencia del impacto y la persistencia del hechizo. Wilhelm contempló la construcción geométrica con una mirada analítica, aunque no se molestó en tomar un solo apunte. En su mentalidad aristocrática, la idea de garabatear notas en un salón compartido era una labor propia de plebeyos sedientos de conocimiento. Si necesito refrescar estos conceptos, me bastará con consultar los archivos privados de mi familia, pensó con suficiencia. Para él, mantener las manos libres de tinta era una cuestión de estatus. En el imperio de Iliria, el arte de la hechicería se categorizaba en una jerarquía de poder que iba desde el rudimentario primer círculo hasta el 9º nivel, un peldaño legendario que solo los seres cercanos a la divinidad podían alcanzar. Para la gran mayoría del cuerpo estudiantil, ejecutar apenas un par de trucos de primer nivel ya suponía un esfuerzo que los dejaba al borde del colapso físico y mental. Para perfeccionar la manipulación del maná, esa energía volátil y caprichosa, los iniciados solían entrenar con conjuros sin rango. Estos eran trucos básicos que apenas consumían una fracción mínima de energía vital y cuya ejecución era relativamente segura. Para verificar si realmente están procesando esta información, ¿qué tal si probamos contigo, Jan? Acércate y haz una demostración de una matriz elemental sin nivel. Propuso Tidalock con tono desafiante. Entendido, maestro, respondió una joven de cabellos dorados y baja estatura desde la primera fila. Con paso decidido, se situó frente al cristal y colocó su palma sobre la superficie fría de la gema. Al cerrar los párpados en un gesto de concentración, la compleja estructura de nieve que flotaba en el aire se disolvió para dar paso a una figura mucho más modesta. Donde antes había miles de intersecciones, ahora solo brillaban unas pocas docenas de líneas formando un patrón geométrico esencial. Excelente ejecución. Ahora, identifique el esquema, su activación verbal y los elementos necesarios. Es una evocación de rango 0, saeta de fuego, contestó la muchacha, cuyo rostro adquirió un tono carmesí al sentir los ojos de toda la clase clavados en ella. Con un movimiento rítmico de su mano diestra, comenzó a recitar las palabras de poder que activaban el flujo de energía. Impecable. La construcción mental, el verbo y la gestualidad han sido precisos. Puedes retirarte, Jan, elogió el instructor antes de lanzar una nueva pregunta al aire. ¿Quién tiene la capacidad de decirme qué encantamiento de primer círculo utiliza esta matriz como núcleo? Una marea de manos se alzó al unísono. Tidalock seleccionó a un alumno de las filas intermedias. Se trata del fuego hada, señor, exclamó el joven tras ponerse en pie. Correcto, validó el mago. De inmediato, comenzó a manipular la sencilla saeta de fuego que aún flotaba en el aire, añadiendo vectores, curvas de potencia y nuevas capas de complejidad. Lo que empezó como una docena de líneas se multiplicó hasta convertirse en cientos, transformando el diseño inicial en una maquinaria de guerra invisible. Como pueden apreciar, el núcleo de la saeta de fuego ahora es solo una pieza dentro de un mecanismo mayor. Se han ajustado los parámetros de focalización para castigar a un objetivo específico y se ha inyectado una mayor densidad de maná, como se evidencia en esta sección rúnica. Tidalock continuó resaltando las transiciones entre el primer y segundo nivel. A medida que la disertación técnica se adentraba en los detalles más áridos, el interés de Wilhelm se evaporó. Su atención volvió a navegar hacia la mujer del vestido color vino, permitiéndose disfrutar de la estética del entorno mientras la voz de Tidalock se convertía en un murmullo lejano. Y no lo olviden jamás. La matriz es el cimiento de cualquier acto mágico. No importa si están conjurando fuego, utilizando una reliquia o activando un escudo defensivo, es este diseño mental el que domestica el maná de sus cuerpos. Si la imagen no es nítida y firme en su mente, pueden gritar 1000 conjuros y quemar todos los ingredientes del mundo, el resultado será el vacío.
Con esa advertencia final, el mago dio por concluida la jornada académica. Will guardó sus pertenencias con movimientos lánguidos y abandonó el aula. Aquellas lecciones le resultaban soporíferas. Después de todo, había sido instruido en la alta teoría desde que tenía uso de razón. Aunque reconocía el talento de Tidalock, el contenido le parecía una dieta para principiantes incapaz de saciar su intelecto. Sumergido en sus propias reflexiones sobre la joven del vestido y sus andanzas nocturnas, Wilhelm caminaba por el corredor cuando un impacto violento en su espalda lo hizo tambalear. ¿Acaso todavía no despejas la niebla del vino, Romur? Francamente, pensé que alguien tan patético como tú no se atrevería a mostrar la cara después del espectáculo bochornoso que diste ayer, ladró una voz cargada de veneno a sus espaldas. Al girarse, Will se encontró con un tipo de facciones simétricas, melena rubia y mirada esmeralda. El agresor, que lucía una elegante casaca roja sobre prendas blancas y negras, no venía solo. Una joven de cabello oscuro y vestido rosado lo observaba con curiosidad. Alrededor, los estudiantes que se retiraban empezaron a frenar su marcha, formando un círculo expectante ante el inminente conflicto. Jameson, respondió Will, recuperando su postura con una calma insultante. ¡Qué alegría saludarte! Casi no logro identificarte, supongo que es porque normalmente tienes la cabeza hundida profundamente en el trasero de tu hermano. Es refrescante verte el rostro después de tantos meses, aunque percibo que todavía tienes la nariz un poco manchada. El pasillo estalló en una carcajada colectiva, mientras el semblante de Jameson pasaba de la arrogancia al rojo más intenso, poseído por una furia incontenible. Libro 1, Capítulo 3, Las Crónicas del Crepúsculo, Parte 1. ¿Cómo te atreves? Tú, miserable. En cuanto mi padre tenga noticia de este agravio, él se encargará de qué. Balbuceó Jameson, con la voz quebrada por una furia que lo dejó al borde del colapso verbal. Oh, por supuesto. Seguramente querrá mi cabeza en una pica o ideará algún tormento creativo para entretenerme, comentó Will con una risotada cargada de desdén. Pero hablemos de cosas más placenteras. Señorita April. Qué delicia tropezar de nuevo con usted. Will fijó su atención en la joven de vestido rosa pálido que acompañaba al rubio. Era una mujer de belleza morena innegable, aunque su semblante permanecía gélido, proyectando una indiferencia absoluta hacia el drama que se desarrollaba ante ella. ¿Hablo en serio? Continuó Will con fingida sorpresa. Creí que estarías demasiado sumergida en tus habituales excesos etílicos y tu vida disipada como para reconocer a este humilde servidor. ¿Acaso no es así, libertina? Es una infamia. Estalló la joven, rompiendo su máscara de hielo. Si anoche consumí más vino de la cuenta, fue únicamente para ahogar la frustración que me provoca tu insistente negativa a cortejarme. Vaya. ¿Buscabas consuelo en el fondo de una copa? Replicó Will, acercándose con una frialdad que cortaba el aire. Haznos un favor a la humanidad y, la próxima vez que intentes ahogar tus penas, asegúrate de terminar el trabajo contigo misma. April, con el rostro encendido por una mezcla explosiva de rabia y humillación, guardó silencio. Sin mediar palabra, tomó a su hermano Jameson del brazo con fuerza y comenzó a arrastrarlo lejos de la multitud, buscando escapar de la vergüenza pública. Hasta pronto, mi vida. Le gritó Will, despidiéndola con un gesto burlón. En cuanto desaparecieron de su vista, Wilhelm giró sobre sus talones y se refugió rápidamente en un salón de clases desierto. Solo entonces, tras cerrar la puerta, se permitió exhalar el aire que contenía en sus pulmones. Sus manos comenzaron a agitarse con un temblor incontrolable. Lejos de las miradas ajenas, su fachada de aristócrata imperturbable se desmoronó por completo. Apretó los puños con tal fuerza que los nudillos se tornaron blancos, tratando de recuperar el dominio sobre sus nervios. Tranquilo. Ya pasó. No te humillaste ante ellos. Estás a salvo, se susurró a sí mismo, dejando que el silencio del aula vacía actuara como bálsamo para su pulso acelerado. Wilhelm detestaba el conflicto. Odiaba profundamente cómo el terror que habitaba en su interior amenazaba con exponerlo cada vez que las tensiones subían.
Le costaba una energía titánica fingir que todo estaba bajo control mientras su espíritu temblaba. Si alguien descubría la verdad, el prestigio de su linaje caería en desgracia. La realidad era cruda. Wilhelm Bromur era, en esencia, un cobarde. Vivía bajo el peso del miedo hacia su progenitor, su hermano mayor y la crítica feroz de sus pares. No le importaba la gloria por sí misma, sino el castigo que supondría parecer débil. Para sobrevivir en ese ecosistema de privilegios y traiciones, había esculpido una máscara perfecta, la del noble insolente y despreocupado que desprecia las responsabilidades y el estudio. Tras estabilizar su respiración, Will echó un último vistazo a la sala y salió de nuevo al laberinto de corredores. Subió las escaleras hacia el segundo nivel, sorteando grupos de estudiantes y áreas de descanso, hasta llegar a su siguiente clase. A diferencia de las demás, esta asignatura le generaba un interés genuino que mantenía oculto. La asignatura de Historia del Imperio de Iliria era considerada un tedio absoluto por la mayoría de los iniciados, un trámite aburrido donde el profesor solía adormecer a la audiencia con un tono monótono. Para Will, sin embargo, era el refugio ideal. Aquí las expectativas sobre su rendimiento eran casi nulas y podía disfrutar de los relatos del pasado sin presión. Entró con su acostumbrado retraso y ocupó uno de los asientos delanteros que aún estaban libres. El instructor, el mago Dahlgren, un anciano de barba nívea y túnica azabache que parecía sacado de una leyenda, ya preparaba su material. «Hoy exploraremos los registros del primer gran eclipse», anunció Dahlgren con su voz cansina. Will se acomodó, recordando vagamente algunos párrafos de los tomos antiguos de su familia. Como es de conocimiento general, continuó el anciano, cada ciclo de 30 jornadas, el astro rey amarillo, Primaris, y su contraparte azul, Secundus, son interceptados por la presencia de la luna negra. Este fenómeno desata el fenómeno conocido como el anochecer, 7 días de oscuridad absoluta donde las criaturas del caos emergen de sus madrigueras con una agresividad renovada. El cristal proyectó una simulación sobre el estrado. Will observó el orbe planetario y cómo la sombra circular de la luna negra se desplazaba implacable hasta devorar la luz de los soles gemelos. Los pergaminos ancestrales nos sugieren que, antes de aquel cataclismo inicial, la fisonomía de nuestro cielo era radicalmente distinta, explicó el profesor. Se dice que solo existía una luminaria blanca que gobernaba el día por un periodo extenso, seguido de noches breves custodiadas por una esfera de plata pálida. Will recordó los mitos que Miles le contaba de niño, leyendas sobre deidades que arrastraban el sol en carros de fuego o seres que habitaban en la superficie de aquella luna blanca hoy desaparecida. Libro 1, capítulo 3, Las Crónicas del Crepúsculo, parte 2. Lo que los registros confirman con absoluta certeza, prosiguió el maestro Dahlgren, es que hace casi un milenio. Un conflicto de proporciones apocalípticas conocido como la Gran Guerra alteró la fisonomía de nuestra existencia. Aquella conflagración arrancó violentamente al sol y la luna originales de la bóveda celeste. En ese vacío surgieron las deidades del brillo y la penumbra, quienes forjaron los soles gemelos y el satélite de sombra que hoy nos custodia. El anciano hizo una pausa dramática mientras las luces del aula parpadeaban. Las crónicas sobre este enfrentamiento son fragmentarias, solo poseemos ruinas mudas y testimonios que han viajado por los siglos, mutando de hechos históricos a mitos susurrados. No obstante, se cree que fue en este periodo cuando el maná se manifestó por primera vez en nuestro plano. Descrito por los sabios antiguos como un don divino para que la estirpe humana no sucumbiera ante las tinieblas que ahora dominan el mundo. La cátedra concluyó tras un intenso intercambio de opiniones sobre los héroes que lideraron al imperio ilirio durante los primeros ciclos de oscuridad. Will guardó sus pertenencias con parsimonia y abandonó el salón, agradeciendo internamente la ausencia de nuevas provocaciones en los pasillos. Al salir al exterior, el aire fresco lo recibió. Se encaminó hacia la salida principal, observando cómo Secundus comenzaba su descenso por el horizonte, bañando los edificios de mármol con un matiz índigo mucho más denso que el de la mañana. El firmamento se tornaba de un color azul profundo y, al oriente, Will pudo vislumbrar la silueta ominosa de la luna negra. Su avance era lento pero implacable, un heraldo silencioso que anunciaba la inminente llegada del eclipse.
Sabiendo que el embotellamiento de carruajes en la puerta principal le daría unos minutos de espera, Wilhelm decidió explorar los comercios de élite del campus. Ignoró los precarios puestos ambulantes y se dirigió a una de las estructuras permanentes más imponentes, cuyo rótulo rezaba, suministros exóticos y componentes de la casa Flemington. El establecimiento era vasto y elegante. El centro de la tienda estaba despejado para permitir el flujo de clientes, rodeado por vitrinas de cristal reforzado. A su flanco izquierdo, una panoplia de armas de diseño exquisito se exhibía con orgullo. A la derecha, estantes repletos de elixires y reactivos alquímicos capturaban la luz. Will se acercó a la sección de armería. Nada parecía digno de su interés, hasta que sus ojos se posaron en un mandoble colosal de casi 2 metros de longitud. La hoja estaba profundamente grabada con runas de refuerzo físico y durabilidad eterna. Era una pieza magnífica, aunque Will dudaba que algún estudiante de la academia tuviera la fuerza bruta necesaria para blandir semejante monstruosidad en un combate real. Continuó su recorrido, analizando no solo la mercancía, sino también a la clientela. Jóvenes de linajes influyentes se agolpaban en torno a un mostrador central, compitiendo por la atención del dependiente. Will, movido por la curiosidad, se abrió paso entre la multitud. Sobre el terciopelo del mostrador descansaba una colección de amuletos y talismanes tallados con formas celestiales, soles diminutos, lunas de plata, copos de nieve y estrellas fugaces. El vendedor, ataviado con una túnica azul que lucía el emblema de la familia Flemington, 3 monedas en caída, pregonaba sus bondades. Talismanes de activación única. Estas joyas pueden almacenar conjuros hasta del tercer círculo de poder. Adquiérelos desde 2000 piezas de oro, una exclusividad de Flemington. Repetía el hombre con la cadencia de un autómata. Un trabajo de encantamiento soberbio, admitió Will para sus adentros, calculando mentalmente la fortuna que la casa Flemington estaría amasando con aquel nuevo inventario. Sin haber realizado compra alguna, Wilhelm abandonó el recinto y abordó su carruaje privado. El trayecto hacia la mansión fue breve, pero al llegar, la presencia de Miles en la entrada principal le indicó que la paz se había terminado. El rostro del veterano sirviente reflejaba una preocupación genuina. Señor, su progenitor ha llegado. Ha dado instrucciones estrictas de que comparezca ante él sin la menor demora. Miles sabía que las reuniones entre el conde y su hijo menor solían ser tormentas de reproches. Wilhelm, por su parte, sintió cómo la pesadez regresaba a sus hombros. La embriaguez de la noche anterior no había sido más que un desesperado intento de anestesiarse ante la noticia de que su padre llegaría hoy. Muy bien, acabemos con esta farsa de una vez, suspiró Will, exhalando toda su confianza fingida. Se enderezó, ajustó su abrigo de seda y, armándose de todo el valor que pudo fingir, cruzó el umbral de la mansión.